Vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y esta palabra es una palabra una palabra motivacional que va a llegar fuerte al corazón para que usted se empodere y pueda comenzar un año victorioso. Y yo le titulé 4 verdades para comenzar un nuevo año. Y me gusta como el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, le dice en el capítulo 4, versículo 2, para que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, le dice, tienes que redarguir, reprender, pero exhorta con toda paciencia y con doctrina. Doctrina significa enseñanza. Doctrina no es, no te pongas una pantalla, una cadena o te pintes el pelo, no te lo dejes de pintar. Eso no es doctrina. No. Segunda de Timoteo 4, 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Y voy a hablar acerca de este tema que es muy importante, y lo que vamos a recalcar es que usted como hijo de Dios tiene que estar fundado en la palabra todo el tiempo. Y la idea central de Dios, la idea central de Dios y su evangelio es totalmente Cristo. Voy a volverlo a decir. La idea central de Dios y su evangelio es Cristo. Vuelvo y le digo por acá. Desde Génesis, la idea central de Dios es su Hijo Cristo. Es la palabra creadora. Cristo es la palabra creadora. Vaya anotando que estos son puntos muy buenos que usted debe entender. Es la palabra hecha carne, es la palabra escrita viviente. Vuelvo y anuncio y les digo, la idea central de Dios y su evangelio es totalmente la figura de Cristo. Porque Cristo es la palabra creadora. Cristo es la palabra hecha carne y Cristo es la palabra viviente. Su sangre sigue viva. Nosotros somos moradas del Verbo y tenemos que proyectar su palabra y la fe salvadora que nos da esperanza bendita. Entonces estamos hablando acerca de la figura de Cristo. No me malinterprete. Yo no sigo a Pablo. Yo no sigo a Pedro. Yo no sigo a Tito ni a Santiago. Yo sigo a Cristo. Y Pablo dijo muchas cosas inspiradas por el Espíritu Santo. Lo vamos a estudiar hoy. Pero hay mucha enseñanza humana dentro de los escritos de las cartas de Pablo. Y muchas tradiciones que están allí. Y si usted no me cree lo que estoy diciendo, Pablo dijo y escribió claramente que la mujer se calle en la congregación. Entonces voy a predicar eso hoy aquí. Porque Pablo dijo, gloria a Dios, que la mujer se calle en la congregación. No puedo predicar, eso es una pura opinión de Pablo. Es una pura opinión de Pablo. Por eso aquí en esta iglesia se estudia la palabra, para que salgamos de los de los errores que se han predicado por años. Volviendo a recapitular, yo no sigo a Pablo, yo no sigo a Timoteo, yo no sigo a Débora, yo no sigo a ninguna mujer, solamente sigo a Cristo. De que el Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo, inspiró a todos estos hombres con sus debilidades a escribir lo que está en la palabra
Amén. Pero por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la enseñanza, que nos guíe a toda verdad para poder entender la palabra del Señor. Me voy aguantando. La palabra de Dios es y será siempre un elemento vivo, sustancialmente vivo. Todos los libros que usted ha leído son libros inertes, muertos. Pero la palabra de Dios es la única, que hay una deidad espiritual viva cuando usted la lee. Gloria a Dios. Creada inteligentemente para cumplir el propósito no suyo, el propósito de Dios. En una generación de seres hechos a la imagen y semejanza del Padre. Entonces, vamos a volver hacia atrás. Si la palabra creadora que dijimos al principio, esa palabra fue hecha carne, y cuando se fue, esa palabra nos las dejó en un libro, pero es un libro que tiene espíritu viviente. Si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1:26, entonces el verbo, que es la acción, la parte más importante de la oración en gramática, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Por ende, Dios nos deja su palabra escrita con una deidad viviente para cada vez que leamos produzca vida en nosotros. Y ya. Sin embargo, cada historia, personaje que en ella es mencionado dentro del libro, representa la experiencia vivida por aquellos hombres y mujeres de Dios que luego de un sinnúmero de advertencias obedecieron o no obedecieron la voluntad de Dios y tuvieron que sufrir consecuencias positivas o consecuencias negativas. Pero nuestra obligación es predicar y enseñar y redarguir hasta el fin, mientras haya la oportunidad. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo antes de su partida, en sus consejos para su ministerio: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, redarguye, regaña, llámale la atención, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza. Entonces, ¿qué significa esto? Que la palabra debe predicarse siempre, a toda edad, en todo tiempo, circunstancia, antes de cometer el error o el error cometido, también tienes que predicar la palabra, porque ella redarguye. Nunca será tarde, porque en ella hay sabiduría con propósito. Nunca será tarde, porque en ella hay liberación. Nunca será tarde, porque en ella hay restauración. Nunca será tarde, porque en ella hay santificación. Es un aliciente, es espada de dos filos que corta, penetra, pero cuando saca te lleva todo lo que tú impurezas que tenga tu espíritu. Y el maligno sabe. Oye esto, porque aquellos que escuchan mucho la voz de Dios, el diablo sabe más palabras que tú y que yo. Y que puedes, se le fue esto a 2 o 3. Ay, el pastor siempre. El maligno sabe precisamente dónde minar, dónde provocar, dónde poner los petardos espirituales, con el objeto de torcer la mente y el corazón de los simples. Mengua la palabra, dejas de leer la palabra, pero todavía te acuerdas del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero dejaste de leer la palabra. Amén, por lo menos te sabes un versículo. Pero el enemigo sabe cómo tomar la palabra, sacarla de actualidad, tergiversarla, hasta la ridiculiza con el objetivo claro de que los hombres mueran.
Y si te coge fuera de base el enemigo, te manda un principado del mismo infierno y te da una palabra que tú te vuelve loco y te manda para tu casa así con la cabeza dando vueltas, te dice, fíjate lo que me dijo Dios. Tenga cuidado. Esto no le está gustando a mucha gente. Mucha gente está mirando hasta para el lado, no me están mirando a mí. Por eso una de las armas más peligrosas del maligno es usar la misma palabra, y la cual conoce con lujo de detalles. Es más, Satanás cree y tiembla, ya que si tentó con esta misma al Señor Jesús, tentó a nuestro Salvador, a nuestro Dios en su humanidad, y le dijo claramente, si eres hijo de Dios, todo esto te daré. Por eso hay mucha gente que cae en un error tremendo, en un espíritu de error. Pero esta iglesia es fundada en la palabra, ¿sabe? Esta congregación. Aquí no es fácil, por eso usted no ve aquí brincando mucha gente, ¿no? No. Y dice Satanás, le dijo a Cristo, si eres hijo de Dios, mira, lo pone en duda, si eres hijo de Dios, porque él ni sabe, todo esto te daré. Y ante esto podemos distinguir la voz de Dios y con plena certeza decir, cuando estas cosas no sucedan, tú tienes el poder absoluto y tienes la autoridad de parte del cielo de decir, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y con esa seguridad y convicción, el diablo te tiene que dejar y se tiene que ir. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres real sacerdocio, nación santa. Él te ha dado poder para hollar serpientes, escorpiones. Brother, utiliza tu autoridad de parte de Dios. Por eso es importante entender que en nuestra boca debe existir todo tiempo la palabra de vida, la palabra de edificación, la palabra de restauración, la palabra de santificación, la palabra de libertad, citando la palabra de Dios. Entonces las escrituras tenemos que saberlas citar. No puedo entender por qué ponemos en riesgo nuestra salvación, en riesgo dándole rienda suelta a la mentira, a la manipulación, a la murmuración, cuando en nuestra boca debe existir palabra de vida. ¿Sabes una cosa? Que de toda palabra ociosa que tú digas, tenemos que darle cuenta al Señor. ¿Sabes una cosa? Que de toda palabra que tú oigas, tenemos que darle cuenta al Señor. Porque la fe viene por el oír. Y si usted escucha palabra de veneno, veneno va a llegar a tu corazón. Y si no estamos en la palabra, el diablo te va a citar la palabra y te va a llevar al mismo infierno con Satanás y sus secuaces. Oye, estoy medio rajatabla hoy. Te voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Por eso yo tengo muchas cuidado, tenemos que tener todos cuidado con lo que decimos y a quién le decimos. Hay niños todavía que están en lechita, que hay que saberlos tratar, que hay que saberlos hablar, que hay que saberles dar palabra. Cada vez que tú abras la boca para un niño que está fluctuante, que está todavía tomando de biberón, en vez de tú hablar cosas que no tienes que hablar, cítale la palabra de vida para que se levante, para que siga el crecimiento. Le dice Cristo a todo ese chorro de incircuncisos o circuncidados también, de religiosos. Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? En mi traducción de acá, José, ¿cómo DH tú vas a estar predicando si tú lo que hablas todo en basura? Si no puedes adorar, mejor dice, ouch. Si todo lo que sale de tu boca son sapos y escorpiones, brother. Generación de víboras.
¿Hasta cuándo tú no vas a entender, hermano? Que de nuestra boca debe salir vida, 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 palabra de vida. Porque según lo que tú hablas vas a ser juzgado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Según como esté tu corazón, si tu corazón lo que hay es sexo, lo que va a hablar todo el tiempo es sexo. Si tu corazón lo que hay es droga, lo que vas a hablar es droga. Si lo que en tu corazón hay adulterio, eso es lo que vas a hablar. Si en tu corazón hay envidia, eso es lo que vas a hablar. Si en tu corazón hay murmuración, eso es lo que vas a hablar. Si en tu corazón hay disensión, eso es lo que vas a hablar. Si en tu corazón hay toda clase de iniquidad, esa es la manera que vas a hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Y dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Eso no lo dijo Pablo, ni Pedrito, ni Santiaguito, ni Tito, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. Eso lo dijo Cristo. Porque el que lo está diciendo es la palabra viviente. Y como Él es la palabra viviente, Él lo que quiere es que nosotros procedamos al arrepentimiento y lleguemos a la salvación. Y que cada vez que nosotros pronunciemos algo sea palabra de vida. Por eso Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo, para llevar el evangelio, para ir y hacer discípulos. ¿Cómo tú pretendes hacer un discípulo y cada vez que tú ves a tu discípulo le estás hablando pamplinas? Porque por tus palabras será justificado, dice Cristo, y por tus palabras será condenado. Entonces yo te digo que hay 4 verdades a través de la máxima ejemplo y el máximo propósito de Dios en la tierra: Cristo, la palabra inspirada. La palabra de Dios es la sabiduría que necesitamos para desarrollar nuestras vidas. Número 1, palabra inspirada. La palabra de Dios es la sabiduría que necesitamos para desarrollar nuestras vidas, para conocer un poco más de qué es lo que está bien y qué no está bien delante de los ojos de Dios. Es lo que Dios mismo nos regala. Dios nos regala para ser perfectos y para prepararnos a trabajar en la buena obra de la forma que Dios desea que tú y yo lo hagamos. Por eso tenemos la palabra. Y como Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, y Dios mandó a su Hijo para morir, su sangre sigue viva, y Él se hizo carne y habitó entre nosotros, se fue, nos dejó la palabra. La palabra es inspirada totalmente por el Espíritu Santo. Esta palabra nos hace personas realmente saludables. Esta palabra nos hace personas aptas para poder predicar, para poder salvar, para poder desatar en el mundo sobrenatural, poder desatar también. Nuestra misión es predicar esta palabra. ¿Qué es nuestra misión máxima? Ganar almas y hacer discípulos, formarlos, predicarle, dándole de la palabra para formar esos discípulos, carácter, gente con carácter, líderes para el futuro, que tengan éxito en su vida espiritual, familiar, social y financiera. Palabra, a través de la palabra y todo. Y dentro de esta palabra inspirada hay unos valores que tenemos que recalcar. El valor número 1, ganar almas. Ganar almas todo el tiempo. Puedes estar haciendo ejercicio, tirándote un tema ahí, un dembow. A través de la palabra, que sea palabra. Y ya tú estás predicando. Tú puedes estar en el trabajo y mantener una canción y predicar en ese momento. Ganar almas. Nuestros valores: número 1, ganar almas. Número 2, fe, crear la fe en las personas. Porque a través de ti, tú levantas la fe de otros.
Cuando yo sé que Dios hizo una obra en Vito, eso me levanta mi fe. Pero tú no te puedes quedar callado, por eso tienes que predicarlo. Es decir, Dios me sanó y Dios me sanó ya, hizo la obra en mi vida. Pero ¿cómo así? Porque yo le sirvo a un Dios vivo de poder, que Él llevó mis enfermedades en la cruz y me hizo libre. Me sacó y me libertó de todo germen del pecado y del germen de la enfermedad. Dame un poquito de eso. Vente conmigo que yo te voy a enseñar. Número 3, relaciones saludables. Y cada vez que tú ves a uno de tus hermanos, diga, papá, mamá, ven acá. Dios te bendiga, varón. Vamos a abrir la palabra. ¿Cómo te va? Oh, bien chévere, men. ¿Y qué hiciste, hermano? Me fui para allá, pero allí prediqué y trabajé la obra del Señor. Número 4, trabajo en equipo. Número 5, entendiendo que después de Dios, la familia es número 1. Número 6, la excelencia que te lleva el tú vivir la palabra del Señor. Número 8, relevancia práctica. Todo lo que tú hagas en tu caminar, la palabra tiene que estar al frente tuyo. Número 9, rendir cuentas al Señor, porque nosotros vamos a rendir cuenta de lo que ha depositado Dios en nuestras vidas para poder ganar almas. Y número 10, empoderamiento. Por eso la palabra en el Nuevo Testamento tiene un valor sumamente poderoso. Acuérdense que en el Viejo Testamento toda esa gente que morían en fe creyendo, porque nunca se habían encontrado con Cristo. En el Viejo Testamento no se habían encontrado con su Salvador. Ellos morían y sabían que iban para algún lugar y morían en fe. Por eso hay una cautividad y por eso están los mártires del Antiguo Testamento. Cristo no estaba. Sí, el ángel de Jehová estuvo, pero su presencia todavía no fue hasta que llegó a la tierra. Número 1, segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y número 2, segunda de Pedro 1:19 al 21. Dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ya te está diciendo que todo se nos ha sido revelado a través de las Escrituras. Yo no necesito que tú vengas con cuentos de camino. Ay, siervo. Y no me vengas con cuentos de camino. Yo creo en que Dios utiliza hombres y mujeres, porque a mí me han dado palabra para este proceso del pastorado. Fue a través de hombres y mujeres de Dios que me confirmaron. Número 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a Juan 6:63. Anote esa. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo.
Número 2, la cuarta verdad, la segunda verdad para este año que usted ha entrado es entender que la preciosa sangre de Cristo sigue viva. Ahora, ¿qué hace la sangre de Jesús para el hombre? ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? Por la sangre de Jesús tenemos, número 1, redención. Somos redimidos de la mano del enemigo. Somos redimidos. Él nos saca de la mano del enemigo. Porque el enemigo tenía potestad sobre nosotros, pero su sangre, con esa sangre, Él nos libró de la mano del enemigo. En la cruz, allí al derramar la sangre, libertó la naturaleza y tomó las llaves de la muerte. Ya. Número 2, por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados si los confesamos. Número 3, por la sangre de Jesús somos justificados, hechos justos, tal como si nunca hubiésemos pecado. Deja de estar escuchando al enemigo. El enemigo lo que viene a matar, hurtar y destruir. Y decirte, el enemigo te quiere recordar el pasado. Si hay alguien que es un experto recordando el pasado, es el enemigo. En el reino natural, tu crédito, si lo tienes malo, no te dan un peso. En el reino natural, si tu palabra no vale nada, tú no vales nada. En el reino natural, si tú debes, tú tienes que pagar. Ahora, en el reino de Dios sobrenatural, por lo más que tú hayas hecho en tu vida, si tú pecaste, dejaste de pecar, mataste a 1 millón de gente, todo lo que tú viviste, todo eso caducó, borró, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, único Hijo, para que todo aquel que en Él cree tenga la vida eterna. Por eso es nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Este es el mejor reino, el reino sobrenatural, el reino de Dios, porque aquí todo lo que yo hice, Él no se acuerda de nada. Es el enemigo que te saca toda tu vida pasada. Por eso, por la sangre de Jesús somos santificados, somos hechos santos, apartados para Dios. Por la sangre de Jesús nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad, de todo peligro, de todo pecado. Nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu, para ser irreprensible para el día de su venida. Yes. Entonces tenemos victoria sobre el enemigo ahora, porque es por su sangre. Primera de Pedro 1, 18, 19. Dice que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, aleluya, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo es posible que si Él te perdona los pecados te los recuerde? Pero explíqueme en eso. Me han quedado callados ustedes, quiere decir que yo estoy bien. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y número 3, la cuarta verdad, es que Cristo mora en nosotros. O sea, no solamente la palabra creadora, el verbo creador, porque en Él fue todo hecho, en Él y para Él.
No solamente Él vino a la tierra, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. No solamente Él se fue, nos dejó el consolador, pero nos dejó el pergamino, la palabra que es viva con la deidad viviente, Cristo, sino también que cuando nosotros lo aceptamos, cuando Él nos llama, Él viene a morar en nosotros. Oh, qué bendición. Nosotros somos mejores que Adán y Eva. Sí, Él está en nosotros. Gálatas 4:19 dice: Cristo que mora en nosotros. Dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y este versículo es muy importante porque el apóstol Pablo nos dice que Jesús tiene que ser formado en nosotros. Por lo cual el apóstol Pablo sufre dolores de parto. Y la verdad, siempre hay que pagar un precio. Los hijos de Dios tenemos que pagar un precio. Para ser un hijo de Dios no es así de fácil. Primeramente tú tienes que haber sido escogido. No todos son hijos de Dios. No. Usted que está aquí es un hijo de Dios. Pero todos somos criaturas de Dios. Para ser un hijo de Dios tienes que haberlo aceptado, tienes que haber creído, tienes que haber confesado, tienes que haber arrepentido, convertido, y ya tú te catapultas como un hijo de Dios. No solo es aceptar, pues al hacerlo tú has sido engendrado en el Espíritu Santo, pero tiene que desarrollar y nacer de nuevo en el Espíritu, y hasta allí comenzar a crecer y a crecer y a crecer espiritualmente de gloria en gloria, alcanzar la estatura. Dice que alcancemos la estatura del varón perfecto. ¿Y cuál es el varón perfecto? Cristo Jesús en nosotros. En Él vivimos porque solo en Él hay vida eterna, ¿sabe? Todo lo que nosotros tengamos material en esta tierra y que nuestro corazón esté pegado a ello, automáticamente lo estamos idolatrando. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. No te harás imagen de ninguna cosa semejanza aquí en la tierra, ni estar en el cielo. Ya. Eso es lo que dice la palabra. Yo tenía una idolatría tan tremenda a muchas cosas materiales, y Dios en un segundo hizo así. Cambió mi corazón. En un segundo. En segundo. Créame. Te lo digo delante de Dios. No había hombre más material en el mundo, Diana, que este servidor aquí. Materialista en todo el sentido de la palabra. Material. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Aquí está Dios hablando. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que significa que ya las cosas del pasado no tienen dominio sobre mi vida. Ya la vida de pecado sucedió, pasó. Y ahora soy una nueva criatura, porque ya Cristo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ya yo no vivo, ya yo vivo para Él. Yo entregué mi libre albedrío para Él, y lo que Él me diga yo voy a hacer. Mas vive Cristo en mí, porque ya las cosas yo no las miro del punto de vista mío personal. Ahora yo las miro a través del ojo óptico de la criatura de Cristo en mí. Lo que me diga Cristo yo voy a hacer. Si Él me dice, yo hago. Yo tengo que imitarlo a Él. Yo tengo que modelar a Cristo en todo momento. Si Él lo hace, yo lo hago. Si Él lo hizo, yo lo voy a hacer. Si Él lo dice, yo lo voy a decir. Si Él me dice, yo lo voy a hacer, porque Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y dice claramente: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Es en la fe.
Aunque tú padezcas, aunque tengas una situación, como quiera que sea, lo vives en la fe, porque vale la pena servir a Cristo. No importa por lo que estés pasando, hermano, tú no estás solo. No importa por lo que estés atravesando, tú no estás solo. Solamente declara que ya Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Sanó, ya multiplicó, ya hizo la redención, ya santificó, ya te libertó. Eres una nueva criatura en Cristo. Cristo, Cristo. Y a su nombre damos gloria. Y dice Romanos 8:11. Dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ti y en mí. Y número 4, que es el último punto. La cuarta verdad para comenzar un nuevo año es la esperanza bendita que tenemos en el Señor. No es suficiente que tengamos un entendimiento adecuado en las doctrinas bíblicas, porque por más que, mira, como digo algo, digo lo otro. Tú te puedes aprender la Biblia de principio a fin, pero si no tenemos vivencia con el autor de la palabra, no estamos haciendo nada. Si no tenemos vivencia con el autor de la santidad que predica esta palabra, de nada nos vale. Porque ese entendimiento debe ir acompañado con una vida cristiana que sea consecuente con aquellas que nosotros decidimos creer. Si tú aceptaste ser un hijo de Dios porque Él te llamó, ya tú no te mandas. Ya tú no tienes dominio sobre ti. ¿Quién te dijo que tú te mandas? Vamos a ver, si tú no tienes dominio sobre ti. ¿Y cómo se supone que debemos vivir? A la luz de la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros en los cielos, y del cual disfrutaremos plenamente cuando el Señor Jesucristo regrese en la gloria. Nosotros que somos los beneficiarios de esa gran salvación, que fue motivo de gran indagación inteligente y diligente de parte de nuestro Dios, y que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron, valga la redundancia, del Mesías que vendría, que aquel que se hizo carne, aquel que habitó entre nosotros, aquel que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros también tenemos que hacer un sacrificio, y si tú moriste en la cruz, yo voy a obedecerte, yo voy a seguir tus estatutos, yo voy a seguirte hasta la muerte, porque vale la pena vivir para Cristo. Y Tito 2, capítulo 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo. Y Juan 14:3 dice: y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez. Esa es la esperanza de nosotros. Vendré otra vez para llevarlos conmigo, porque donde Él está, nosotros también vamos a estar. Hay moradas en el cielo. Ya se ha hecho un apartamentito, ya se ha hecho una casita, ya hay una morada. A mí no me importa, tú ponme a dormir debajo del palo de aguacate, pero después que yo esté allá, oh my God, qué vida más bella vamos a tener en Cristo. Él fue a preparar morada para ti y para mí. Esa es nuestra esperanza viviente. El Verbo habitó entre nosotros. La palabra creadora, la palabra de fe, habitó entre nosotros. Nos dejó la palabra de vida, su escritura. A través de su sangre nosotros fuimos redimidos. A través de nuestra fe pronto veremos el deseado de las naciones venir y llevarse a su pueblo, porque donde Él está, nosotros también vamos a estar. Dele un aplauso al que vive para siempre. Oh, gloria a tu nombre.
Y número último, tenía esto porque es que dice, hay beneficios cuando usted lee la palabra. Hay beneficios cuando usted la estudia, la escudriña. Nos hace sabios, nos enseña a vivir la vida que agrada a Dios, nos redarguye de las cosas que son correctas y las que no. Nos corrige, nos instruye en justicia, nos perfecciona, nos prepara para toda buena obra. Cuando tú lees la palabra, te mantendrá alejado del pecado, te quitará cargas. La Biblia guiará tus pasos, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia te traerá gozo, te traerá paz, te guiará a la sabiduría. La Biblia te traerá de vuelta a Dios, nos da seguridad en cuanto a la salvación, nos capacita para dar expresión de nuestra fe, nos hace conocer la voluntad de Dios, la que es agradable, la que es perfecta, agradable ante Dios, nos da ánimo en la prueba, nos permite conocer quién es Dios y nos da libertad, nos da alegría, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Es palabra viva. Oh, gloria a Dios. Ponte de pie. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria a